Audiobook El socialismo, una alternativa para América Latina, de Chafik Handal. Entrevistado por Marta Harnecker. Romanos 7. ¿Cómo caminar al socialismo, en El Salvador? ¿Cómo crees tú, que en el caso de El Salvador, se puede compaginar las características de un país subdesarrollado con las necesidades de la construcción de esta nueva sociedad? ¿Cómo hay que ir caminando hacia esa meta, sobre todo ahora que estamos en la era de la revolución científico-técnica? Entiendo que tu pregunta presupone que la revolución democrática ha conquistado el poder. Considero que esta victoria de la revolución constituirá el más formidable impulso popular para realizar las tareas democráticas pendientes, y su realización alimentará la vital voluntad y energía transformadoras del pueblo. Solo en base a ello puede realizarse y consolidarse el proceso continuo de tránsito al socialismo. Uno de los grandes desafíos de la revolución es mantener a la mayoría del pueblo vinculada al proyecto. Para ello será necesario demostrar la eficiencia de este. Y la eficiencia del proyecto se demostrará poniendo pronto en camino de solución los problemas más urgentes de la vida cotidiana de la gente: alimentación, salud, vivienda, educación, con la participación de la gente misma. La vanguardia deberá hacer un gran trabajo político, ideológico cotidiano, mantener sus palabras e ideas en identidad con su conducta, dar en todo ejemplo de congruencia y fidelidad a sus ideas y principios. Tú mencionaste el problema de la vivienda. ¿Cómo piensan ustedes resolverlo, si ni siquiera se ha resuelto en los países socialistas, durante todos estos decenios? Yo no estoy hablando de resolverlo totalmente. Este es uno de los problemas más serios y en ningún país del mundo, ni capitalista ni socialista, se ha resuelto hasta ahora. Que este es uno de los problemas más difíciles e intrincados, ya lo había advertido Engels en su obra El problema de la vivienda. Cuando hablo de resolver este problema, estoy pensando en mejorar en lo fundamental la situación de la vivienda en el caso de aquellas familias que tienen las peores condiciones habitacionales, o que simplemente no tienen vivienda. De eso es lo que estoy hablando, porque si no se atienden estos problemas, que tienen un gran peso en la vida cotidiana de las personas, si no se pone en marcha un proceso tangible de solución a esas necesidades en la que ellas participen como actoras, no se las puede incorporar plenamente a realizar la obra compleja de la revolución. Y sin pueblo esa inmensa transformación y progreso social no es posible. Pero aunque la tarea de la vivienda sea muy difícil de resolver, una revolución en su fase democrático antiimperialista en nuestro país va a significar mucho y desde el primer momento para una gran parte de la población. Si se hace una transformación agraria profunda, los campesinos, los trabajadores asalariados y todos aquellos que han debido desplazarse a las ciudades por efecto de la guerra recibirán tierras. Y, de tener a no tener, hay una gran diferencia. Aunque no les den semillas ni máquinas. Desde luego que debe hacerse todo el esfuerzo posible para darles acceso a buenas semillas, fertilizantes, instrumentos de trabajo, créditos, etc., pero aún sin todo esto, obtener la tierra significa un cambio muy sustancial en su vida, de una situación de no tener nada a otra en donde puede tener un rancho estable, aunque su propia producción sea pequeña. Y ahí está el problema: si esta gran masa no entiende que debe mantener y acrecentar la producción y que eso tiene importancia para sí, para sus hijos, para todo el pueblo, para el país y su desarrollo, ¿se puede conformar con ese cambio? De hecho, eso es lo que está en la base del conformismo de grandes masas en algunas revoluciones del tercer mundo. Ahí también ha habido seguramente problemas de estímulos. Si el campesino no se siente estimulado a producir, se limita a la autosubsistencia. Por lo tanto, no parece ser solamente un problema psicológico, sino que también es un problema que tiene que ver la forma de conducir la economía. Por supuesto, a eso me estoy refiriendo, y todo esto tiene su carga ideológica. Es necesario establecer estímulos, pero no siempre todo depende de los estímulos. Te voy a poner un caso que conozco. En Cuba, después del triunfo de la revolución se empezó a impulsar la pesca, y la primera idea que había era que se podía impulsar la pesca a partir de los mismos pescadores artesanales, que creándoles condiciones y estímulos estos estarían dispuestos a producir mucho más.
Todo el diseño del desarrollo de la industria pesquera en los primeros tiempos tenía su base en esta idea. ¿Qué resultó en la práctica? Los pescadores artesanales, una vez que llenaban lo que ellos consideraban sus necesidades básicas para los niveles de vida a que ellos estaban acostumbrados, no seguían trabajando por mucho que les dieran facilidades. Se podía ir a la casa de alguno de ellos y no tenía buena cama, pero tenía en el banco sus buenos ahorros. No quería gastar en cama, porque no estaba acostumbrado a dormir así. Con esto le quiero decir que el problema no siempre se resuelve con estímulos puramente económicos. Ahí juega un gran papel el desarrollo de la conciencia visto en el sentido no economicista, sino en el sentido de la toma de conciencia de la realidad y de la importancia del lugar que cada uno tiene en una sociedad reestructurada para alcanzar la justicia social y la libertad más plena, el socialismo. Yo no pretendo meterme en la discusión acerca del lugar que deben ocupar los estímulos morales o materiales. A mi juicio, se trata de un problema muy profundo que debe ser resuelto por diseño inteligente de la política ideológica y de la política económica a seguir. A mí me parece que en todo el periodo de transición habría que recurrir a aquello que los chinos, al inicio de su revolución, llamaban caminar con las dos piernas, con la pierna antigua y la moderna. Es decir, que para poner en tensión a todas las fuerzas de la sociedad, se necesitaría asegurar que cada uno aporte de acuerdo a su propio nivel de desarrollo y a los medios de que disponga. En El Salvador, está claro que la mayoría no puede trabajar ni producir con medios de producción modernos, aun si estos medios llovieran del cielo por alguna especie de milagro, no podrían producir con ellos. Y esas generaciones no se van a quedar en una especie de congeladora, esperando a que llegue el día del desarrollo científico-técnico, momento en que se descongelen y empiecen a aprender. O empiecen a gozar de los frutos de la nueva estructura productiva del país. Por lo tanto, poner en tensión todas las fuerzas significaría partir de que cada uno contribuya. Yo voy a ponerte un par de ejemplos. El primero, en el terreno de la construcción de viviendas. Si nosotros nos atenemos a las normas modernas de la construcción de viviendas, necesitaríamos materiales que el país no produce, como láminas de metal, o que no produce en cantidad suficiente, como láminas de asbesto cemento para los techos. Habrá que aprovechar bien la capacidad actual de producir láminas de asbesto cemento y construir otras fábricas si fuese posible. Pero es que los techos se hicieron en el pasado y se siguen haciendo con tejas, y para hacer tejas sí se puede incorporar a decenas de miles de gentes y disponer de la inagotable arcilla como materia prima. Lo mismo puede decirse de los ladrillos. De esta manera, caminando con las dos piernas se puede ir resolviendo en un nivel fundamental este problema de la vivienda y lo más importante, lo más decisivo para todo el proceso de transición al socialismo, con la participación activa y protagónica de las masas. En lo que se refiere al transporte, nuestro país no tiene recursos petroleros, ni tiene una industria automotriz. Si nosotros vamos a hacer depender la solución del problema del transporte y de la distribución de las mercancías dentro del país exclusivamente de los camiones y vagones de ferrocarril con que podamos contar, vamos a tener enormes dificultades y no se sabe cuándo lo vamos a resolver. Pero como nuestro país es pequeño, tenemos la posibilidad de hacer una parte de ese transporte, especialmente el de cortas y medianas distancias, a lomo de mulas o en carretas tiradas por bueyes, y dejar el transporte automotor para distancias mayores. A la crianza de bueyes y mulas, a la producción de carretas y a la realización de este tipo de transportación, sí podemos incorporar a mucha gente. En realidad, este tipo de transporte está en la actualidad bastante difundido, solamente habría que expandirlo y racionalizarlo. Así se puede ahorrar combustible y utilizar las divisas ahorradas en otros renglones más imprescindibles para el desarrollo, aquellos que permitan que la otra pierna, la de la modernización, camine. En la solución o mitigación del problema alimentario más que en ningún otro, la incorporación de las grandes masas, incluso las urbanas, con todas las técnicas disponibles, atrasadas o modernas, será sin duda el factor decisivo. La pierna moderna debe caminar asimilando la nueva tecnología, la tecnología de la revolución científico-técnica.
Aquí, de lo que se trata, en primer lugar, es de capacitar personal. El país cuenta con un número no despreciable de obreros y técnicos capacitados, con su participación se podría multiplicar el actual volumen y la calidad de la formación del personal. Pero está claro que no bastaría la capacitación dentro del país. Habrá que buscar colaboración internacional para capacitar personal en gran escala y elevar los niveles científicos y tecnológicos. Por otra parte, hay muchos salvadoreños regados por el mundo, que tienen altos niveles de conocimientos en estas materias, habrá que convencer, por lo menos a una parte de ellos, para que regrese a dar su contribución a la patria. Yo estoy convencido de que esto se puede hacer. Hay que tener en cuenta que en El Salvador, ya desde el siglo pasado, hubo un proceso de proletarización masivo, un proceso de despojo de los campesinos de la tierra y demás medios de producción, de separación de los campesinos de los medios de producción, y se transformó a cientos de miles de personas en proletarios. Es decir, proletarios no en el sentido de la clase obrera industrial de Marx, sino en el sentido del que no tiene más que su fuerza de trabajo para vivir, porque no posee medios de producción. Esta masa se vio obligada a trabajar en cualquier producción. Se generalizó una tendencia a aprender muchos oficios, de tal manera de poder trabajar en cualquier cosa. Una expresión de eso es lo que ha pasado en esta década. La emigración hacia los Estados Unidos, que antes era fundamentalmente una emigración económica, se transformó en una emigración como resultado de la guerra. A esto se debe que haya cambiado también la composición social de la masa de emigrantes ilegales hacia ese país. Esta se convirtió en una masa en un 80% rural. Antes de la guerra era al revés, solo excepcionalmente iba gente proveniente del campo, la mayoría era gente de la ciudad, obreros, técnicos, profesionales.